Dios les bendiga, soy el pastor William Medina Donado y en esta oportunidad quiero explicarle el texto de Romanos capítulo 13, por lo menos el versículo 1, y porque es un texto que ha tomado mucha relevancia en estos días de la pandemia. Yo quiero leerle el texto y vea cómo dice, Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Muy bien, quiero decirle que tenemos que entender que todo lo que sucede entendemos que es por voluntad de Dios, aunque Dios no esté de acuerdo muchas veces en lo que se trata de la política y los gobiernos. Muchas veces hay que escoger lo mejor de lo peor. Entonces, si un gobierno está ahí es porque Dios permitió, ya sea por la voluntad absoluta o específicamente más bien por la voluntad permisiva de Dios. Entonces, la Biblia dice que nos sometamos a las autoridades porque éstas han sido establecidas por Dios. Ahora, yo quiero que entendamos que no se trata de una obediencia ciega, porque ese es un problema, la obediencia ciega, y póngale cuidado a la obediencia ciega. La obediencia ciega no se trata de esa aquí. Debemos de obedecer ciegamente al Señor, pero no a las autoridades establecidas aquí. ¿Por qué? Porque no siempre un gobierno va a estar a favor de la voluntad de Dios. Entonces, cuando un gobierno está dentro de la voluntad de Dios, yo estoy obligado a obedecerlo. Pero cuando éste está en contra de los principios de Dios, yo estoy en el derecho de desobedecerle. Imagínese que el gobierno se le ocurra legalizar los homosexuales o el aborto. Nosotros no estamos de acuerdo, pero hay gobiernos que lo están haciendo. Eso quiere decir que los gobiernos no siempre obedecen y sirven a la voluntad de Dios. Entonces, para que yo obedezca al gobierno, como dice aquí el apóstol Pablo, el gobierno tiene que estar a favor de la voluntad de Dios. Quiero decirle que ninguna autoridad inferior se debe de oponer a la superior. Los gobiernos de la tierra han sido puestos por Dios, y estos no deben irse en contra de Dios, porque entonces estarían en contra de alguien que los puso, que es lo que suele suceder con los tiranos y con muchos presidentes que no son cristianos y que no obedecen a la Biblia ni a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué cree usted que los apóstoles se opusieron cuando les dijeron que no hablaran en nombre de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Juzguen ustedes si es mejor obedecer a Dios o a los hombres. Y no obedecieron, dice la Biblia. ¿Por qué cree usted que Daniel no obedeció a un emperador? Qué bueno que a un presidentillo de un estado como el de Guatemala. Era un hombre poderoso. La pena no era una multa de 2,000 quetzales o una pena de 1 mes de cárcel. Era una pena de muerte. ¿Sabe? Solo era 1 mes. No eran ni los 3 meses que nosotros llevamos. Daniel pudo haber dicho, solo es 1 mes, yo me voy a aguantar de orar y luego esto va a pasar. No obedeció. Es más, como cualquier imprudente que usted pueda tratar a Daniel, abrió las ventanas y se puso a orar. Lo fueron a acusar con el rey, lo llevaron al foso de los leones, pero Dios lo defendió porque decidió honrar no al rey ni a la ley material, sino a la ley de Dios. ¿Por qué cree usted que los 3 hebreos no obedecieron y se hincaron ante la estatua de Nabucodonosor? Ellos pudieron haber dicho, nos vamos a hincar para que estos miren, pero nuestro corazón está con Jehová. Pero no obedecieron porque pudo más sus principios y su fe que la ley material. Los metieron al horno de fuego porque la pena era de muerte, pero Dios lo defendió, porque cuando usted honra a Dios, Dios lo va a honrar a usted. Cuando usted honra al hombre, muchas veces el hombre, la Biblia dice que un ciego que es guiado por otro ciego caerán al mismo hoyo. Entonces, ¿por qué Esther no obedeció la orden del rey, sino que dice que entró a ver al rey aun cuando era contra la ley y podía ser pena de muerte? ¿Por qué Naamán por qué Mardoqueo no se hincaba delante de Naamán?
Porque muchas veces nosotros, nuestra fe nos pide obedecer a Dios. Muchas veces tenemos que escoger entre Dios, entre la ley de Dios y la ley de los hombres. A mí me encanta la historia de los macabeos, lo puede leer en la Biblia. Yo no soy católico ni estoy de acuerdo con eso, pero me encanta leer la historia de los macabeos, una historia que fue real en el tiempo de Israel, una historia poderosa. Los macabeos se resistieron ante las leyes que les estaban imponiendo y dijeron: no vamos a dejar que nuestra fe perezca, y se opusieron y ganaron. De tal manera fue la victoria que en el tiempo de Jesús se celebraba una fiesta que era la fiesta de la dedicación, porque los macabeos habían triunfado. Entonces muchas veces nosotros, mire, quiero decirle, hay gente quiero explicarle por qué cree usted que en el tiempo de la Inquisición cristiana murió una barbaridad de cristianos. Porque se resistieron a la ley de los gobernantes que les pedían otra cosa en contra de la voluntad de Dios. Cuando un gobierno, óigame, un gobierno no puede levantarse en contra de la autoridad superior. Quiero decirle un ejemplo. Si usted va a trabajar a una empresa, usted está obligado a obedecer todo lo que tiene con respecto al trabajo de esa empresa. Pero si su jefe le dice: mira, te voy a pagar unos centavos extra, pero anda, déjame este paquete de cocaína por ahí. Le pregunto a usted y juzgue, ¿está usted en la obligación de obedecer a ese jefe, a esa autoridad, sí o no? Si ese jefe le dice: fíjate que el compañero aquel que trabaja aquí me cae mal, te voy a pedir que le pegues una golpiza, ¿está usted para obedecer a esa autoridad cuando le está pidiendo algo en contra de los principios, incluso de la misma empresa, incluso de los principios que a usted le han enseñado? En el mismo ejército, los soldados están obligados a obedecer a sus capitanes, pero los capitanes nunca van a pedir una obediencia en contra de lo que ya ha sido establecido, la ley del ejército. Un soldado no le va a decir que mate a otro compañero. Dice: mata a este compañero, tienes que obedecer. Juzgue usted si ese soldado está en la obligación de obedecer. Entonces muchas veces tenemos que tener cuidado. Quiero decirle, hay mucha gente que hoy está opinando que hay que obedecer a las autoridades, que la Biblia lo dice, pero tienen carro y no cargan licencia, andan manejando. Usted está en contra, desobedeciendo la ley. Tienen negocio y están evadiendo impuestos. Usted está desobedeciendo al gobierno. Usted anda mal y le ofrece y le da una mordida o un soborno a un policía. Usted está desobedeciendo al gobierno y el policía también. Y le puedo sacar un montón de ejemplos. Entonces no podemos. Mucha gente de la que ahorita está con San Yamatei, a quien consideran casi el Salvador de Guatemala, quiero decirle que en 2 años lo van a maldecir. Hablemos del presidente Jimmy Morales y Otto Pérez Molina, los expresidentes. No los maldice la gente, no, que ladrones, que corruptos, que aquí, que allá. ¿No eran autoridad también? ¿No se supone que podían estar establecidos por Dios? Entonces, ¿por qué? Es que la gente, cuando no le conviene, es que lo que pasa es que mire, a mí me atacan. Si usted mirara mi Messenger, a mí me atacan pastores, evangélicos, otra gente, más que a un borracho, un buchinchero. Y estoy tratando de defender los principios. Mucho evangélico ni me defiende, pero Dios me defiende. Entonces quiero decirle que en 2 años los que ahora defienden al presidente Yamatei quizás lo van a estar maldiciendo, porque la crisis se va a aumentar y ya no va a poder. Entonces ese es el asunto. Tenemos que tener cuidado. Entonces yo no estoy obligado a una obediencia ciega al gobierno. Un ejemplo extremo que yo espero que nunca se dé, porque no estamos en una tiranía. Si el gobierno le pidiera que usted tiene que matar a su propio hijo, ¿lo haría? Estoy seguro que no lo hace. Es una cuestión extrema. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces van a venir leyes que están en contra de Dios y que no estamos sujetos y obligados a obedecer. Gobiernos que legalizan homosexuales, que están en contra de nuestra fe, legalizan el aborto. Usted no está obligado a obedecerles. Tiranías tampoco está obligado. ¿Usted cree que en China hay un montón de evangélicos escondidos? ¿Por qué están los chinos escondidos? Porque no están obedeciendo al gobierno. Están obligados ellos. Allá está prohibida la Biblia. ¿Por qué cargan una Biblia? Están violando la autoridad, pero es su fe y no les importa violar. A China se mete mucha Biblia de contrabando. Eso es violar las leyes, pero se hace por la necesidad y por la fe. Quiero decirle a usted, critíqueme o juzgue este mensaje como usted quiera, pero ese es mi punto de vista.
Dios le bendiga.